Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 306 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como gestión de talento, espíritu emprendedor y acción humana eficaz. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Esta Cuaresma. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Ya empezó la cuaresma? Empieza el próximo miércoles, que Mañana. es mañana, que es miércoles de ceniza. Ujú. Dura 40 días, termina creo que la víspera del jueves de Semana Santa. Ok. Y a mí me moviliza la cuaresma. ¿Por qué me moviliza la cuaresma? Por varias razones, no las puedo poner en orden, pero me moviliza este tiempo cálido en la meseta central, todavía no es cálido, pero llegará a ser cálido. Eh, es tal vez la madurez del verano y ya eh, se empieza a presentir la estación lluviosa. Y bueno, eso desde un punto de vista puramente meteorológico. Desde un punto de vista eh, formativo, me llama la atención los objetivos de la cuaresma. La cuaresma es una celebración eh, católica, estrictamente, ¿verdad? Y me llama la atención la finalidad. La finalidad es de preparación, conversión y purificación. Y las, las tres palabras suenan como a déficits. Lo de la preparación, vivimos en un mundo donde preparamos muy pocas cosas, ¿verdad? Queremos la realización inmediata. eh, no hay, un día de estos hablaba de vela de las armas, no hay vela de las armas, ¿verdad? Nos metemos de pronto en cosas, los muchachos antes de graduarse en una profesión ya están trabajando en la profesión y luego trabajando terminan la profesión y tal. No hay como esos ritos de pasaje antes de empezar a trabajar, eh, la graduación y tal y cual. Lo de la preparación anda, anda eh, disminuido de valor porque nos interesa más la cosa que las preparaciones para adquirir la cosa. Además de preparación, la cuaresma es conversión. Y esa palabra suena extrañísima, ¿verdad? Yo creo que solo se habla de conversión en esferas puramente espirituales o religiosas. Hoy en día es muy interesante porque las, las personas, las comunidades, las sociedades, necesitamos volver a revisar el concepto de conversión. Pero entonces lo llamamos, y a mí me parece muy bien que se lo llame así, se lo llama reinvención, y se oye mucho hablar de reinventarse, ¿verdad? En los libros evangélicos nunca le pidieron a nadie que se reinventara, le pedían que se convirtiera, porque la conversión era la transformación de un determinado comportamiento, de una determinada naturaleza, de un determinado conjunto de aspiraciones y prácticas a otro, ¿verdad? De, de dejar de ser ambicioso a ser eh, generoso, por ejemplo, de dejar de ser egoísta a ser más abierto hacia los demás. Esa sería una conversión. Y el tercer elemento de la cuaresma, finalidad de la cuaresma, además de la preparación y la conversión,
es la purificación, que también suena, pero a término eh, con modo de los tiempos, ¿verdad? Porque muy poca gente habla de, ahora estoy en un proceso de purificación. Y purificación, dice el diccionario de la Real Academia, es lograr niveles de pureza superiores, un material, un líquido, el agua, no sé, el ambiente, ¿verdad? Y las personas, las personas podemos purificarnos cuando nos vamos quitando imperfecciones morales o espirituales. Cuando vamos liberándonos, por ejemplo, yo pienso que a nosotros no solo nos esclavizan o nos quitan libertad desde fuera, creo que nos quitamos libertad desde dentro. La persona que tiene un mal hábito, digamos un mal hábito de esos que ni se considera un mal hábito moral, la persona que tiene el mal hábito de, de perder el tiempo, el mal hábito de eh, levantarse tarde, el mal hábito de no hacer ejercicio físico. Purificarse querría decir, bueno, reducir ese mal hábito. Eso es todo. Y entonces mejoras las posibilidades de tu salud, etcétera. Entonces, bueno, en la cuaresma me atrae la finalidad de preparación, de conversión y de purificación. Y subrayo me atrae porque me atrae mucho porque esos tres términos, preparación, conversión, purificación, tienen muy mala prensa. Hoy en día nadie habla de eso. Se habla de eso en unos círculos y con unas finalidades así como muy específicas cuando debería ser parte de, de las conversaciones, de las meditaciones que tuviéramos con respecto al mejoramiento de nuestra propia forma de vivir. Entonces, bueno, eso me lleva a, a escribir sobre la cuaresma y sus posibilidades de utilización no digo para qué la deben utilizar los católicos, porque ellos sabrán, sus guías espirituales se lo predican. Pero me gusta mucho hacer una ventana en el tema para que desde fuera de la Iglesia Católica, desde fuera de la práctica católica, y aún desde fuera de cualquier práctica espiritual, exista la posibilidad de que miremos por allá lo que están haciendo los católicos y veamos qué cosa nos pueden servir para nuestro propio beneficio. La, la referencia a la cuaresma a mí también me trae memoria asociativa. Lo asocio con sonido de chicharras, cigarras en el bosque. Nuestra ciudad era más bosque de lo que es hoy y había más cigarras hace 40 años de los que hay hoy. Lo asocio bueno, obviamente la cuaresma la asocio con Semana Santa porque para quienes eran católicos en mi familia, el Viernes Santo era ya el suspiro final de ese periodo, ¿verdad? Es una cuarentena. Ujú, Bueno, pues obviamente que también lo asocio con una sopa de bacalao que hacía mi abuela, que era una sopa de bacalao deshidratado y rehidratado. ujú, Y esa sopa nunca la aprecié tanto como la aprecié después de haber vivido en el Ártico noruego, donde se come mucho, bueno, es que en español bacalao es el nombre del pescado y es el nombre del platillo, pero
Bacalhau es el nombre de un platillo portugués como se prepara el pescado bacalao, que es un ujú, pescado nórdico porque es un pescado de agua fría. Entonces en Noruega, el bacalao que les sobra de lo que pescan en la temporada, con cuotas de pesca, por cierto, lo deshidratan y lo secan y lo salan y lo exportan. Y ujú. entonces ese era el bacalao que mi abuela compraba para hacer esa sopa de bacalao, que sabía exactamente a lo que sabe el bacalao. Entonces es un recuerdo que décadas después logré apreciar. Pero también es un rito de pasaje, lo mencionaste y sentí que te ibas a devolver y lo dejaste pasar, porque es un rito de pasaje. Cualquier sacrificio que nosotros hacemos, honrando la raíz de la palabra, que es lo sagrado, la sacralidad, cualquier sacrificio que nosotros hacemos para robustecer nuestra conexión con la espiritualidad, la mística, la divinidad, la religión, nuestras creencias, las demás personas, otras formas de vida. Todo eso es un rito de pasaje a partir del cual nos convertimos en otras personas, sobre todo si lo hacemos con una intención clara, manifiesta, virtuosa. Mm, Podría detenerme en muchos de esos asuntos, pero quiero seguir adelante, porque hoy también entiendo, mejor que hace 40 años, la asociación que hay entre la Cuaresma católica y el Ramadán musulmán, ¿verdad? Es un sacrificio, es un periodo de una luna en el cual ayunan desde la salida del sol hasta la puesta del sol y son ayunos prolongados de no sé cuántas son, 16, 18 horas, no consumen ni agua y y hacen una celebración a la hora de la cena todas las noches durante esos 30 días. Y es un poco paradójico porque el Ramadán originalmente se hacía para que al menos durante una luna en el año hubiera suficiente comida para todos. Porque cuando no era esa luna y todo el mundo comía lo que podía o lo que quería, entonces había siempre más comida para los que más podían comprarla que para los que menos podían comprarla. Y en Ramadán lo que se buscaba era que los que más podían comieran menos para que hubiera más para los que menos podían. Pero con la evolución del mundo y con el crecimiento del Islam, pues más bien hoy en Ramadán lo que sucede es que se come más comida que en otras lunas del año porque las grandes fiestas que se organizan al final del ayuno, al final del día, al anochecer, suelen ser muy opulentas y muy abundantes. Entonces, creo que se pierde un poco el propósito. Y no estoy criticando ni el ritual ni a la religión, pero traigo esa descripción a la cuaresma católica, ¿verdad? ¿Cuánto de la cuaresma católica sigue siendo un sacrificio para robustecer virtudes y cuánto es simplemente un periodo que dura 40 días y se termina con la Semana Santa y tal? Sobre todo lo pienso, bueno, vamos a ver, es que me vienen varias cosas a la mente. Me viene a la mente el periodo de relajación que representa en mi rutina la salida a vacaciones de mis hijas. Es muy difícil Mm, mantener ujú. la rutina rigurosa de dormirse temprano y levantarse de madrugada y hacer todo lo que suelo hacer cuando ellas están en clases. Y entonces esta vacación que acaba de pasar de ellas, me relajé y solté un poco el rigor de mi estructura de hábitos. Y cuando ellas volvieron a clases, dije, es hora de volver. Y pensé que me iba a tomar muchos días volver, pero volví al segundo día, ya estaba reconectado. Y entonces lo que pienso es que el fin del año, que es una celebración en familia, también con memoria asociativa por un clima diferente, de comida y de festividad,
suele dejarnos al inicio del año arrastrando los pies, ¿verdad? Con sobrepeso, con desilusión, un poco sintiendo que el almanaque es cuesta arriba, con desafíos presupuestarios y demás. Y la cuaresma, que arranca 6 semanas después de que empiece el año, más o menos, no siempre es igual, es una oportunidad para eh, compensar la relajación que ha habido durante la fiesta, ¿verdad? Y esto lo sugiero no porque yo lo practique, sino que lo sugiero como una oportunidad para que realicemos un sacrificio que nos deje más robustos al otro lado de este periodo. O sea, es una antifragilidad, un entrenamiento de antifragilidad programado. ¿Y en qué querríamos convertirnos dentro de 40 días? Bueno, creo que cada uno hará la valoración según a dónde identifique su turbulencia. Pero dentro de 40 días podríamos estar en un lugar completamente distinto de donde estamos hoy. Recuerdo cuando cuando me estaba mudando al Ártico noruego, que tenía muchos miedos y muchas fantasías por la dificultad de vivir en un lugar tan solitario, tan aislado, tan frío, tan oscuro. Y una pariente muy querida me dijo que el ser humano se adapta a cualquier entorno en 40 días. Entonces nosotros podríamos aprovechar esta cuaresma que empieza mañana, es que empieza. Mañana. Podríamos aprovechar esta cuaresma para decir, quiero adaptarme a esa nueva versión mía que yo quiero ser el día que se termina esto. No sé cuándo es, dentro de 40 días, ¿verdad? Y que eso se traduzca en la toma de unas decisiones y que esas decisiones se conviertan en unos hábitos y que esos hábitos se conviertan en unas prácticas donde vamos a invertir eh, poquitos de disciplina, lo que tengamos, porque toda transformación implica un esfuerzo de invertir disciplina para que después de unos días de estar practicando algún hábito, lo que nos impulse a practicarlo no sea la disciplina que invertimos, sino la expectativa de cómo nos sentimos de bien al otro lado de la práctica del hábito. Lo ilustro con un ejemplo. Suelo salir a correr los sábados y me gusta salir de madrugada, eh, aunque a veces digo, pucha, al menos un día, tal vez no despertarme tan temprano, pero después pienso, ah, no, qué bonito estar de vuelta en la casa tempranito, sentir que son todavía las 6 de la mañana, nadie se ha levantado y yo ya corrí 10 kilómetros. Y este sábado, cuando sonó la alarma, yo dije, pucha, tengo que salir a correr, es de noche, hace frío, hace viento, eh, tal vez hoy es el día para saltármelo. Y ahí me quedé en la cama negociando conmigo mismo y de pronto dije, pero ¿cómo me voy a perder de sentirme como me siento cuando termino de correr? Y me levanté y me fui, persiguiendo ese beneficio que obviamente lo obtuve, pero no solo lo obtuve cuando regresé, lo obtuve después de que di 20 pasos. Ya me conecté con ese beneficio futuro que estoy 100% seguro que está ahí esperándome. Lo que no sabía era que me estaba esperando a partir del paso 20. Yo pensé que me estaba esperando al final del kilómetro 10. Entonces, esta oportunidad que nos ofrece la Cuaresma, y perdón que me haya llevado el tema para el lado de gestión de talento, pero después vamos a reacomodarnos acá. También es una oportunidad para privarnos de algunas cosas. Creo que es importante que reconozcamos que algunos incentivos que nos mueven son los incentivos equivocados, porque esos incentivos no nos llevan a lo que es más valioso, a lo que es más virtuoso, a lo que nos va a permitir el último día de nuestras vidas sentir que hicimos el máximo bien posible. Y entonces esta es una oportunidad de desapego, es una oportunidad para, eh,
ponerle pausa a la escasez. Yo creo que parte de lo que nos está agobiando tanto en el mundo es que todos estamos obrando desde una mentalidad de escasez, como si, como si todo fuera eh, muy poquito y entonces lo que tenemos hay que protegerlo y hay que construir murallas y ponerle contraseñas y defenderlo a capa y espada porque va y lo perdemos, ¿verdad? Y a fin de cuentas, siento que esa es una mentalidad de escasez y esa mentalidad de escasez la podríamos revisar a través de una cuaresma de desapego. Eso. Tú has mencionado dos veces la palabra sacrificio y no has mencionado ninguna vez la palabra estoicismo. Voy a discurrir sobre lo que me sugiere tu mención de sacrificio. Eh, Hace poco, a mí me llama mucho la atención cómo uno puede vivir tanto tiempo sin saber el significado profundo de una palabra. Yo recuerdo, y hace, no sé, como 11 años que aprendí la etimología de sacrificio, porque sacrificio es una palabra que uno la ve así en el sentido de, y debe ser levantarse muy temprano, uy, debe ser trabajar muchísimo, uy, debe ser no comerse los postres que a uno le gusta. Pero vieras que la etimología que aprendí, y me siento muy contento de haberla aprendido, de sacrificio, es que sacrificio quiere decir hacer algo, hacer a algo sagrado, ¿verdad? Eh, la, la, la carrera que das todos los sábados es una carrera, es un ejercicio físico, es gimnasia, se puede explicar en pura física, pero uno le puede dar un sentido sagrado a eso tan físico como es una carrera. ¿Cómo? Bueno, cuando te pones unas metas que te ayuden a desplegar el ser, a ser mejor, no quiere decir ser más bueno, a ser más plenamente. Imaginemos un atleta eh, simplemente pegado a la tierra, un atleta que simplemente ve su deporte como una cosa física, no la está viendo como una posibilidad de desarrollo personal ni de desarrollo menos sobrenatural. Este atleta hace su ejercicio y le cuesta y tiene que tener su diálogo consigo mismo sobre si lo hace o no lo hace, si no lo hace más intensamente, si sigue empeñado en perfeccionar su técnica atlética y tal, o lo puede hacer mirando desde la perspectiva del ser. Los seres humanos siempre somos un proyecto. Esa idea me gusta a mí. Siempre somos eh, algo lanzado hacia adelante. Eso es lo que quiere decir proyectar. Lanzado hacia adelante. Y si estoy lanzado hacia adelante, podría y querer que ese lanzamiento hacia adelante sea espontáneo, sin mi intervención. Claro que estoy lanzado hacia adelante, cada vez eh, entiendo más, veo más, sé discurrir mejor y tal. Eso ocurre naturalmente. Nadie se queda a sus 5 años de edad, sino que hagamos o no hagamos esfuerzo, vamos mejorando nuestras facultades, etcétera. Pero si ponemos un poquito de entusiasmo, creo que la mejora es superior, ¿verdad? Los chiquillos de una escuela, hay un grupo de chiquillos que si un día se cerrara la escuela, aplaudirían. Yo hubiera aplaudido si cierran la escuela así en agosto. Uy, qué bien, qué bien. Pero bueno, cuando entiendes
que hay algo de por medio en cuanto a tu desarrollo personal, en estar en la escuela y hacer ese esfuerzo por ir y tal y cual, y estás dispuesto a aceptar, no a regañadientes, sino viendo el significado que tiene ese esfuerzo que hay que hacer, creo que estás haciendo un sacrificio, estás convirtiendo en sagrado algo que de todas maneras ibas a hacer. ¿Y en qué sentido se sacraliza? Bueno, mi explicación es que cuando colaboro con el desarrollo natural de mi ser, estoy contribuyendo a realizar algo que es sagrado, que es el desarrollo o el despliegue de mi ser. Es que yo creo que cuando decimos sagrado, nos huele a incienso y nos vemos en un templo. Y hombre, eh, la maestra, ay, la maestra de preescolar, que le está enseñando cosas a los niños, está apoyando el despliegue del ser de los niños. Y lo mismo, el director de tesis doctoral que te está devolviendo cosas porque a él le parece que las puedes hacer mejor, ese también está contribuyendo al desarrollo de tu ser. Y si uno se pone a preguntarse, ¿y quiénes más contribuyen al desarrollo del ser? Pues no tiene límite eso. El panadero que está haciendo el pan, si puede estar mezclando harina y agua, ¿verdad? Eh, pero podría darse cuenta de que lo que está haciendo es produciendo energía y que luego el que se come el pan en el desayuno va a tener más energía para hacer sus cosas. Eso es lo que yo llamaría darle sentido de sagrado a lo que estás haciendo, es el sacrificio, hacer sagrado. Eh, cuando me hablan de sacrificio, eh, pienso en cosas difíciles, pero hay cosas que tal vez no implican dificultad y sin embargo son sacrificio. Eso, la maestra con vocación o el director de tesis con vocación que va ahí ayudando a los niños o al candidato al candidato a doctorado a que dé más de sí. Me parece que están haciendo algo que les puede resultar grato, un sacrificio puede resultar grato. Eh, Correr para ti es un sacrificio porque hay que levantarse en la madrugada y tal, pero inmediatamente dices, ya empieza a resultarte grato. Y uno puede hacer sacrificios por uno mismo, ¿verdad? Yo siempre pienso ya ahora hay pocas proporcionalmente. La persona que fuma, para la persona que fuma, fumar menos es un sacrificio. ¿Y en beneficio de quién? En beneficio de ella misma, ¿verdad? Si lo ve de esa manera, si lo ve como un desafío para mejorarse, no solamente para mejorarse físicamente. Cada vez que, cada vez que hacemos algo, esto es para mí un axioma. Ahora la neurociencia lo comprueba. Cada vez que hacemos algo, nos modificamos. Bueno, cada vez que hacemos algo con buena intención, nos modificamos para bien. Y eso es maravilloso. Eh, yo creo que todavía la neurociencia no ha entrado por ahí en los guías espirituales, en los guías de desarrollo intelectual, en los guías de desarrollo físico, pero hay que meter la neurociencia ahí para que nos demos cuenta de que casi cualquier cosa que hagamos con la intención de mejorar, de una cierta manera, empuja una vara, empuja una barrera, empuja una meta
hacia arriba y eso, desde luego que va en la dirección de hacer sagrado, en el sentido de no solo natural, sino un poco más allá de lo natural, que me parece que ocurre, por ejemplo, con un atleta. Todos los atletas llegan a un cierto nivel y hay algunos que quieren llegar más allá. Me parece que la intención que tienen de llegar más allá, de sacarle al cuerpo más posibilidades, me parece a mí que lo sepan o no, es un esfuerzo de afirmación de las posibilidades de ese proyecto que es cada ser humano para que vaya un poco más lejos. Incluso tú lo recordarás, el lema de los Juegos Olímpicos en latín, ¿te acuerdas? Más alto, más lejos, más rápido, creo que es un reconocimiento de que los seres humanos siempre podemos ir más allá y eso lo comprueban las competencias olímpicas, ¿verdad? Siempre se rompen récords. Sí, correcto. Vieras que ahora que estás hablando de Olimpiadas y de neurociencia, tenía pendiente contarte, no sé si lo sabías, estaba escuchando un día de estos a Andrew Huberman, lo ubicas, el neurocientífico de Stanford, que tiene un podcast Ajá. Ujú. muy famoso, es muy popular. Cientos de millones de personas ven su contenido todas las semanas y pues debe tener un grupo grande de científicos trabajando con él y él se dedica sobre todo a divulgar la ciencia de una manera muy atractiva y envolvente. Y estaba hablando él de la milla extra y dice que el simple hecho de pensar, el simple hecho de pensar en hacer un poquitito más de algo que estás haciendo, te transforma tus sinapsis neuronales, ¿verdad? Entonces la milla extra tiene beneficios de correrla, pero empieza a tener beneficios con solo pensarla. Y claro, si uno la piensa y además la ejecuta, entonces estamos creciendo, está creciendo nuestro cerebro. Y eso me parece que es brillante, ¿verdad? Cuando uno dice, ¿será que ya eh, moví suficiente esta vena? Ah, voy a moverla un poquito más. Voy a bajarle la temperatura para quedarme aquí moviéndola un poquito más. Y ese esfuerzo desarrolla diligencia, paciencia, carácter, presencia, la lista larga de ventajas que tiene decir voy a ir un poquitico más allá, ¿verdad? Eh, entonces, no sé, la verdad me encantaría, me dejó la inquietud y me gustaría dejarlo aquí mencionado como un tema de investigación para que cuando procesemos este diálogo con inteligencia artificial, la inteligencia artificial nos sugiera investigar un poco más sobre el poder de la intención, porque a mí me parece de todo lo que hemos estado conversando, sobre todo el año pasado, que hablamos muchísimo de eficacia, eh, cuando la acción que realizamos es consciente, o sea, es intencional, provoca una transformación más tangible. Diferente a que si estamos cocinando la avena mientras vemos el teléfono y ahí simplemente cuando sentimos que ya se pegó en el fondo, paramos de mover la avena y decimos ya está lista, e invitamos a las niñas a comer, en vez de decir aquí estoy presente preparando este alimento que es para todos y quiero que sea saludable y que tenga la mejor energía y que nutra estoy exagerando, ¿verdad? Y que nutra las moléculas y las células de estos cuerpos que van a tomar esta comida. Esa intención que le ponemos a todo nos convierte en, nos convierte en seres de un desarrollado nivel de conciencia, que a final de cuentas el ser tiene mucho que ver con el reconocerse entes pensantes. Somos la única especie que tiene ese reconocimiento, ¿verdad? Saber que sabemos.
ser conscientes de que somos conscientes. Solo el ser humano tiene esa capacidad y, y la desaprovechamos. No, no voy a decir que la desaprovechamos porque la verdad es que cada uno lo hará a su manera, pero es un, e- es una, es un atributo inherente a nuestra especie que muchos hemos olvidado. Porque hace 200.000 años, cuando recibimos el último mejoramiento en nuestro hardware y se nos introdujo la neocorteza cerebral, teníamos plena conciencia de que éramos conscientes y empezamos a darnos cuenta de que nos dábamos cuenta unos con otros, a pesar de que todavía no teníamos lenguaje oral. El lenguaje oral surgió 150.000 años después. Y cuando surgió el lenguaje oral empezamos a decir, mira, qué interesante eso que estás pensando. ¿Ah? Que me llama la atención, eso está muy bueno. Y ahí empezamos a dialogar. Antes ni eso, pero éramos conscientes de que éramos conscientes, sabíamos hacer el fuego, sabíamos pedir ayuda, sabíamos ayudar. Era muy instintivo todo, muy, muy biológico, muy programado, de una especie que solo subsiste si se apoyan unos a otros en todo siempre. Em, hoy inicia el año nuevo según el horóscopo chino. Hoy es la luna nueva de la primavera y empieza el año del caballo de fuego, que por esa combinación de animales del horóscopo, que son 12 y elementos de la naturaleza, que son 5, el caballo de fuego es un año, bueno, que solo se repite cada 60 años, ¿verdad? Entonces el caballo de fuego, el año del caballo de fuego anterior fue 1966 y el próximo va a ser el 2086. Y según el horóscopo chino, que tiene 2500 años de estar documentando, ¿qué suele pasar en cada uno de esos años aquí en la Tierra, según los astros? Pues lo que dice es que es un año de, mucha energía y esa energía va a requerir de mucho combustible y esa combinación de combustible y energía tiene que llevarnos a la cautela de no, de no fatigarnos en el intento. Y creo que la recomendación es buena cualquier mes de cualquier año en cualquier horóscopo, ¿verdad? No fatigarnos. Si nosotros pensamos en espíritu emprendedor, es un poco paradójico que a lo que aspira una empresa emergente es a crecer y a consolidarse y muchas veces ese crecimiento y esa consolidación representan un costo elevadísimo en el bienestar de quienes la fundan y la construyen y la lideran. Qué diferente sería si pudiéramos equipar a esos fundadores y constructores y líderes de nuevas empresas para que no se convirtieran desde el arranque en su propio cuello de botella y las empresas pudieran ir floreciendo de manera muy orgánica sin que eso les pasara una factura en su bienestar personal. Bueno, lo dejo por ahí, ahorita retomo en otro temita con el que quiero cerrar. Muy bien. Me llamó mucho la atención la mención que haces de Andrew Haberman sobre que la milla extra nos mejora en tres instancias. Eh, Nos mejora antes de correrla, en el momento de la decisión. ¿Sí? Voy a correr la milla extra. Nos mejora cuando la estamos corriendo y nos mejora también cuando la pegamos por ahí en un álbum y uno repasando dice, hombre, un día corrí la milla extra. Ahí tengo el recuerdo en un álbum. Yo pienso que eso mismo ocurre con todas las adversidades. Que la milla extra es una adversidad, ¿verdad? No es una desgracia, pero es una adversidad.
es algo que se opone a tu gusto natural. El gusto natural es, pues no, yo quiero estar aquí sentado, yo quiero andar caminando, pero cuando tienes que correr, tienes que forzar un poco la naturaleza, el confort, eh, la comodidad, ¿verdad? Entonces, todo, todo reto es una adversidad, me parece, y así lo he dicho por medio siglo, no medio siglo, sí, quién sabe. Un problema no es una desgracia, un problema no es una calamidad. Cuando uno ve un problema como una desgracia, ya entró quedando, lo tiene que ver como un reto. Y entonces, como tienes que decidir si aceptas o no aceptas el reto, en el momento en que lo aceptas, ya eres otra persona. No es lo mismo, no es lo mismo el que se le anda corriendo a un reto que el que dice, hasta aquí llegamos, hay que enfrentarlo, ¿verdad? Es una diferencia. Qué bien que la neurociencia se ocupe ahora de esas cosas tan íntimas y tan valiosas. Y luego, no es simplemente decir, acepto este reto. Hay retos que toman un montón de tiempo. El muchachito que entra con la chica que entra al colegio, acepta el reto de entrar al colegio, pero es un reto que dura 5 años. Y ahí va un día y otro día y otro día. Y bueno, ir resolviendo ese reto, plantándole cara, la convierte a esa niña en otra persona. Y después, cuando pasa el tiempo y ella se acuerda de las madrugadas que tuvo que estudiar, de las cosas que no entendía y entendió, de lo que aprendió sobre su propia forma de aprender, todo eso se le convierten en decoraciones de su álbum al cual ella puede echar mano para el futuro, para sacar de ahí energías. Es maravilloso eso que contaste de la neurociencia, Haberman, y cómo la milla extra ayuda antes, ayuda durante y ayuda después. Eso me parece verdaderamente importante. Mira, yo no querría terminar y ahora estoy casi en mi última o penúltima intervención sin decir cuál es mi visión de lo místico. Eh, Durante mucho tiempo la palabra mística me sonaba a esoterismo, pero a partir de un contacto creo que con alguna poesía de Tagore, empecé a sentir que lo místico es simplemente recorrer un camino con el incentivo, con el estímulo que te da la naturaleza y encaminado hacia lo trascendente. Yo no puedo definir lo que es lo trascendente. Creo que si lo definiera, lo estaría definiendo mal porque por definición no podría definir lo que es trascendente. Debe ser una cosa que me supere en capacidad de definición. Tagore habla de que la flor que encontramos por ahí, la vemos, y qué flor tan bonita, es un mensaje desde lo absoluto. Para mí lo absoluto y lo trascendente es lo mismo. Eh, entonces, una flor, un pajarillo, un amanecer, un- una corriente de agua que discurre, la germinación de un frijol, me parece que son eh, hechos de la naturaleza, pero que son como ventanas hacia lo trascendente. Sí. Si me pongo a explicar por qué germina un frijol, me quedaría corto, ¿verdad? Me quedaría corto. Y posiblemente un científico explicando cómo germina un frijol lo haría muy bien, pero
explicando por qué germina un frijol, ya ahí, ahí vienen problemas para la ciencia, ¿verdad? Entonces, bueno, estoy tratando de decir cómo percibo lo místico. Lo místico entendido como lo que no logro ver, pero siento que está por ahí cuando me asomo por una ventanita de la naturaleza y enfoco en dirección hacia lo trascendente. Se estaría mintiendo si dijera que logro ver por la ventana hacia lo trascendente y que entiendo lo que veo o puedo describir lo que veo, pero lo que siento cuando veo una flor bella o un bebé o un acto de bondad, cuando me asomo ahí en esa ventanita y miro para allá, lo que veo me gusta, veo algo grande y no veo nada más, pero sé que estoy haciendo un ejercicio místico. Me llama la atención que lo místico tiene mucho que ver con lo poético. Y exagerando cosas, diría, mira, sí, cuando te enseñaban geometría, que es para mí, cuando me enseñaban geometría, era lo más cerca que estaba de el contacto plástico con el pensamiento racional, ¿verdad? Cuando te formulan una tesis y empiezan a partir de unos postulados y de unos axiomas y te van demostrando cosas, ahí uno ve la racionalidad funcionando línea por línea en, en la tiza y la palabra del profesor de matemáticas que tuve la dicha que me explicara eso, eh, lo cual ya casi todo que ahí en la geometría había pensamiento racional, casi que de manera concreta se lo podía tocar. La poesía no es pensamiento racional. Si alguien lee una poesía, no puede decir, pero mira, aquí como que no tiene razón, pues no nos dice de dónde viene esto ni para dónde va. Pero la poesía es una forma para relacionarse, creo yo, con lo trascendente y con lo que no entendemos. La poesía, la geometría no da saltos, línea por línea iba todo el discurso. La poesía, en cambio, sí da saltos, de pronto eh, va más allá de lo que estabas esperando, como da saltos el amor. Y a mí me parece que el amor es una de nuestras acciones o nuestras emociones que más claramente muestran o hacen contacto con lo trascendente. El amor da saltos, la poesía da saltos, la mística también. Creo que para recorrerla hay que recorrerla a saltos. Eso es, con eso termino. Muy bien, yo nada más quería cerrar con un pensamiento respecto al lenguaje, la inteligencia artificial y lo sagrado. Eh, Hace un ratito hacíamos referencia a que el lenguaje oral existe desde hace 50.000 años y ha sido utilísimo para avanzar la especie como un todo. No hemos evolucionado genéticamente, pero hemos evolucionado muchísimo en nuestra organización social y productividad y conocimiento y de muchas otras formas gracias al lenguaje. Y unas interfaces que está desarrollando una empresa de Elon Musk llamada Neuralink está logrando que el cerebro humano se comunique con una computadora a través de un microprocesador insertado en el cerebro con personas que han tenido algún accidente o tienen alguna neurodiversidad o neurodiscapacidad, con solo el pensamiento. Entonces, lo que dice Elon Musk es que dentro de 12 meses van a ser innecesarios los intermediarios que traducen el pensamiento humano
en código informático, porque dentro de 12 meses vamos a poder imaginar una idea y esa idea imaginada va a ser interpretada directamente por la máquina. Y así como él hace esta sugerencia que pues en otra época sería escandalosa, pero en tiempos de inteligencia artificial que le digan a uno que esto va a pasar dentro de 12 meses, pues yo la verdad es que prefiero ponerle atención. De esa misma forma, me gustaría invitar al 90% de la población de la humanidad que no es católica a que aproveche esta cuaresma para cultivar lo sagrado sin intermediarios. Con eso termino. Muy bien, bueno, Que estés bien. muchas gracias. Nos vemos. Adiós.